Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nadia Garib, soy directora de la Comunidad Palestina de Chile y hoy vamos a hablar sobre el apartheid y el Estado de Israel. En el 2017, Naciones Unidas, a través de su último informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, declara: este informe concluye que Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su totalidad. Todos conocemos la historia de Sudáfrica, país que hasta fines del siglo pasado vivió la crueldad de un sistema de segregación racial que posicionaba, ¿no es cierto?, a los blancos sobre la raza negra. En este escenario se promulgaron distintas leyes que establecieron una clasificación racial, diferenciando incluso los lugares de recreación. Este sistema se llamó apartheid y concluyó en 1992 gracias a enormes esfuerzos de la comunidad internacional. Por ello jamás se esperaría volver a evidenciar esta atrocidad en la sociedad actual. Sin embargo, se ha repetido, pero esta vez en Palestina. Y es que el Estado de Israel establece este sistema en plena época contemporánea sobre la población palestina. El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998 amplía el concepto de apartheid establecido por Naciones Unidas en 1973 como actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales y cometido con la intención de mantener dicho régimen. Con ello, destacamos dos puntos que hacen concluir que el Estado de Israel ejerce apartheid sobre la población palestina. 1. Régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. 2. Con la intención de mantener este régimen. El sistema de apartheid israelí no surge de una mera práctica en la vida cotidiana. Es un sistema institucionalizado, establecido en las leyes establecidas en el Parlamento israelí, a través de las cuales el Estado de Israel perpetúa la ocupación y con ello la segregación. Esto se ve reflejado en las leyes fundamentales de Israel. Israel no tiene constitución, por lo tanto son las leyes fundamentales las que rigen su sistema legal, donde se establecen claramente 3 puntos del apartheid, que es lo que vamos a explorar en esta presentación. 1. Discriminación racial. Ejemplos de ellos son: primero, el establecimiento de la existencia de 2 sistemas legales paralelos, basados en el origen étnico de los sujetos. Mientras los habitantes israelíes de Cisjordania se les aplica la ley civil israelí, a los habitantes palestinos se les aplica una ley militar. La aplicación de distintos cuerpos jurídicos a diferentes grupos étnicos supone que los israelíes gozan de mucho más derechos que la población palestina en el mismo territorio, Cisjordania. Por ejemplo, en referencia al derecho penal, un menor israelí puede estar detenido máximo 48 horas sin ver a su abogado, a diferencia de un menor palestino que puede estar hasta 90 días. De igual manera, el periodo máximo de detención sin cargos para un israelí es de 40 días, sin embargo, lo es de 150 para un palestino. El periodo máximo de presentación de cargos y final del juicio para un israelí es de 6 meses y es de 1 año para los palestinos. Además de múltiples violaciones a los derechos que se pueden establecer en este sistema militar por el cual son juzgados los menores palestinos, a diferencia de los menores israelíes y a su vez los adultos. Recordemos también, por ejemplo, el caso de Ahed Tamimi, que fue tan conocido en el mundo en general. Por otra parte, esta extensión de la ley civil israelí se aplica también a los colonos israelíes que viven en Cisjordania, a los colonos ilegales y a los asentamientos ilegales establecidos como ilegales por Naciones Unidas que viven en Cisjordania. Por lo tanto, representan un caso más de esta extensión extraterritorial de la ley. Israel aplica sus propias leyes más allá de sus fronteras. Este es el caso, por ejemplo, de que un colono israelí no puede ser, la casa de un colono israelí no puede ser investigada por la policía o el ejército si no tiene una orden judicial, a diferencia de los palestinos, que en el caso de los palestinos, la policía israelí o el ejército israelí puede ingresar a una vivienda palestina solamente si es que tiene algún tipo de sospecha sin una orden judicial, y por otro lado puede detener
también a cualquier palestino al interior de su vivienda, sin una orden judicial, solo por sospecha. Otro aspecto de esta diferencia en temas étnicos está en la restricción al movimiento. La ONG israelí B'Tselem en el año 2004 escribió: los palestinos tienen prohibido o restringido el acceso a 724 kilómetros de carreteras en Cisjordania, un sistema con claras similitudes con el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica. Los palestinos tienen patente de distinto color, tienen carnet de identidad de distinto color, y si desean circular, por ejemplo, dentro de territorio colonizado por Israel, deben solicitar un permiso especial a las autoridades israelíes. Permiso que claramente tiene restricciones severas, en particular si es que hemos tenido familiares o ha habido algún familiar detenido en forma previa. La Asociación para los Derechos Civiles de Israel, en el año 2008, concluyó que una red de carreteras segregadas en Cisjordania, la expansión de los asentamientos ilegales, la restricción del crecimiento de las ciudades palestinas y la concesión discriminatoria de los servicios, presupuestos y accesos a los recursos naturales violan el principio de igualdad y en muchos aspectos recuerdan el régimen de apartheid de Sudáfrica. Otro punto importante a destacar, que es bastante comparable con el régimen de apartheid, es la segregación territorial. La segregación territorial se establece por ley en la Ley de Derecho de Propiedad del Estado de Israel en 1951, el cual entrega el derecho al Estado de Israel para el uso, desarrollo y posesión de todas las tierras donde se ejerza ley israelí. Hoy, casi el 98% de la Palestina histórica. Esto quiere decir que está restringido por ley a todos aquellos que no sean judíos. Esto permite entonces al Estado de Israel colonizar tierras palestinas privadas y obtener un uso total de ellas en forma legal. Otro punto importante para hablar en términos de la segregación territorial es el desarrollo de los mismos asentamientos. Los asentamientos están financiados por el Estado. Volvemos al punto de la institucionalización del apartheid. Están financiados por el Estado, los colonos israelíes son parte activa de este plan de desarrollo, tienen una serie de beneficios por colonizar tierras palestinas y, por el contrario, cualquier construcción que no esté aprobada por el Estado de Israel en zonas cercanas a los asentamientos tienen la posibilidad de ser demolidas por ley por parte del Estado de Israel. Por lo tanto, para un palestino es muy difícil, por normativa, ampliar su casa, remodelar su casa o hacer cualquier tipo de extensión o cambio sin una aprobación de la ley israelí. Y estos permisos son dados con mucha restricción, además de existir una normativa que regula la demolición de viviendas palestinas si es que no tienen permiso o si alguno de los miembros es una forma también que usa el Estado de Israel como castigo si es que alguno de los miembros está bajo sospecha o está detenido. Por último, vamos a hablar de la represión política, que es otro aspecto importante en relación a la comparación del apartheid de Sudáfrica con el apartheid israelí. La represión política es algo que se ejerce diariamente en el territorio palestino. La ley militar israelí define las manifestaciones, incluso las vigilias de los palestinos en Cisjordania, como asambleas ilegales. Y las fuerzas israelíes tienen este derecho establecido por ley de disolverlas violentamente casi en su totalidad. Mientras que su actitud es totalmente diferente con respecto a las manifestaciones israelíes en el mismo territorio, a las cuales les concede un amplio derecho de expresión y protesta. ¿Quiénes sufren del apartheid israelí? La población palestina en su totalidad, palestinos que viven tanto en territorio israelí como aquellos que viven en territorio de Cisjordania y los palestinos de Gaza. Por otra parte, aquellos refugiados que viven fuera del territorio palestino también sufren de apartheid, ya que no tienen derecho al retorno. Y aquellos que viven en la diáspora también sufren de discriminación racial. Muchos palestinos que quieren visitar a sus familias en Palestina tienen que pasar por la frontera israelí, dominada por Israel, y muchos son vejados, son detenidos e incluso se les niega la entrada para poder visitar a sus familiares. El apartheid israelí se corona
con la última ley de Estado-Nación promulgada por el Parlamento israelí en el 2018. Esta ley de Estado-Nación establece dentro de sus principios básicos 3 puntos que son claramente de apartheid. 1. La tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío en la que se estableció el Estado de Israel. 2. El Estado de Israel es el hogar nacional para el pueblo judío, en el cual se cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación. 3. El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo para el pueblo judío, dejando fuera a toda la población palestina residente en el territorio. Por lo tanto, esta afirmación de apartheid israelí no se basa en un mero ataque a la imagen de dicho país, ni a un constructo caprichoso surgido de aquellos que no están de acuerdo con las prácticas inhumanas que se ejercen sobre la población palestina. Bajo esta mirada, el apartheid israelí es un régimen institucionalizado con la intención de perpetuarse en el tiempo. Y ahí nos hacemos la pregunta de por qué la comunidad internacional es capaz de mirar esta práctica sin realizar ningún tipo de presión que sea efectiva, tras la cual el pueblo palestino pueda estar libre de sufrir esta segregación racial en forma diaria. Muchas gracias.